Muy buenas tardes. Saludo con respeto y admiración a todos los miembros del presidio, honorables miembros del presidio, por supuesto, estimadas colegas, estimados colegas, señoras y señores. Un honor estar presentando mi trabajo. No se escucha bien, perdón, si pueden apuntar al micrófono. Sí. Un segundo, por favor. Sí, claro que sí. Adelante, doctor. Sí. Nuevamente, buenas tardes. Comentaba que saludo con respeto y admiración a todos los integrantes, honorables miembros del presidio, queridas colegas en general, compañeros del Hospital de Oncología. Un honor presentar mi trabajo de ingreso a este respetable recinto, intitulado Límite quirúrgico como factor pronóstico de supervivencia en sarcomas de partes blandas de extremidades. Los sarcomas en general es un problema que es poco comprendido y es un problema muy devastador en lo que es la parte de oncología, de tal forma que uno de los primeros mensajes cuando se habla de este tema es tener conciencia clara de los centros en los cuales se tratan y, por supuesto, del gran impacto que pueda tener si no se atienden adecuadamente. Pero aún más, hay muchas preguntas que todavía no conocemos, de tal forma que los centros de concentración son los que tienen la obligación de contestar estas preguntas y, por supuesto, tener una calidad bien avalada que garantice la atención oportuna de estos pacientes. Este es un ejemplo de lo que podemos ver nosotros de un sarcoma de gran extremidad, de la extremidad inferior, un liposarcoma en general, pero observen ustedes, el hecho de tener un gran volumen no necesariamente significa una radicalidad. Uno de los puntos principales de la atención de los sarcomas de partes blandas, no solamente hay en extremidades, hay en retroperitoneo, en toda la economía, es tener un concepto claro de lo que se llama conducta biológica del mismo, de tal forma que la evaluación correcta es la primera intención que va a garantizar la mejor oportunidad de tratamiento, incluso de curación de este tipo de pacientes. El Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en particular el Departamento de Sarcomas y Tubo Digestivo Alto, es el hospital que tiene la más alta incidencia, frecuencia y prevalencia de este tipo de tumores. Ahí no hay tumores raros en general. Por lo tanto, nosotros hemos evaluado todas las localizaciones como tal. Nuevamente, sitios complejos como son esta extremidad y este gran tumor, y que desafortunadamente el 60 al 70% de los tumores de partes blandas, prácticamente sarcomas todos, no todos son sarcomas, el 90% son mesenquimales y un 10% del ectodermo, pues también pueden garantizar bajo ciertos criterios la preservación de lo que sería la extremidad con buena función y por lo tanto también garantizar la supervivencia. Pero hay otro tipo de tumores que pueden ser mucho más agresivos y que desafortunadamente cuando ya llegan, nuevamente enfatizando locorregionalmente avanzados, pues prácticamente poco se puede hacer y que tenemos que entrar en una serie de combinaciones de tratamiento para poder garantizar lo más oportunamente un control, aunque ya la supervivencia no es garantizada como tal. Desde hace 15, 20 años, no es nuevo que se están evaluando en los sarcomas, que es un tumor complejo, hay 50 tipos, más de 150 subtipos, lo que es la evaluación mutacional y carga genética que tiene cada tipo histológico, de tal forma que hoy en día podemos conocer con mucha precisión lo que es la primera mutación en la cadena de señalización de un dominio extracelular, intracelular, y que a través de esto se disemina lo que es la parte de la cadena de proliferación celular, las vías de diseminación y progresión. Y estas a su vez, a través de múltiples exones, también nuevamente forman nuevas líneas de progresión. Afortunadamente, en algunos tumores, como son los del estroma gastrointestinal, conocemos el fármaco y bloqueo correcto y eso ha aumentado la supervivencia en pacientes que antes ni siquiera podíamos garantizar supervivencia de meses como tal. Hoy por hoy hay un énfasis incrementado en tener una evaluación mutacional de muchos tumores. Seguramente en el futuro podemos ver otras opciones. Hoy tenemos solamente en 1% la posibilidad de garantizar, por ejemplo, el enfermosarcoma en niños a través de un gen de fusión y con un fármaco que se llama larotretinib, la posibilidad de control de la enfermedad un 60 hasta un 80%, que es muchísimo, pero no en todos los demás tipos tumorales, desafortunadamente. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos entender en forma general para evaluar perfectamente un paciente con un sarcoma de estas características? Un concepto que se llaman factores pronósticos. Los factores pronósticos es la conducta biológica de la enfermedad. Nos mide cómo va a vivir, recurrencia, cuánto va a vivir, supervivencia y nos categoriza qué grupos de pacientes son candidatos a tratamientos complementarios o ayudantes. Hay factores pronósticos inherentes al paciente, edad, sexo, localización, tumor, tamaño, grado, histología y derivados al tratamiento como tal.
Los factores pronósticos de control local son varios, como ustedes pueden observar, pero el que es contundente, el que es el relevante y el independiente es el margen quirúrgico. Si yo dejo un margen positivo, sin nada fue lo mismo. Y lo que se ha catalogado es que mínimo es 1 centímetro en una resección tridimensional o bien alguna resección incluso radical como tal. Esta es una resección compartimental que no necesariamente es amputatoria, pero es radical porque se quita el compartimento anterior, lo que es el cuádriceps como tal. El tumor ni siquiera se ve y tenemos que dejar perfectamente limpia la estructura. Se marca después y se ven los factores pronósticos complementarios para ver si es candidato a alguna terapia, ya sea radioterapia o quimio-radioterapia. Esta es la garantía de un servicio de alto impacto con un equipo multidisciplinario. Ahora bien, los factores pronósticos para dos conceptos, enfermedad metastásica y supervivencia global, que básicamente son los mismos, son todos los que ustedes observan aquí, y aquí el que es contundente es el grado histológico. Ese es el dominante de cuánto va a vivir un paciente y cómo va a vivir un paciente como tal. Hay factores también inherentes al tipo histológico, por ejemplo, el tumor maligno de la vaina del nervio periférico es un tumor de alto grado de facto. Esto ya implica la conducta biológica per se y todo lo que se tiene que tener como tal. Si hablamos de tratamiento, el factor independiente nuevamente de tratamiento pues sería la cirugía. Es la única posibilidad con intento de curación. Desafortunadamente no en todos los casos es posible y tenemos que combinar diversas formas de evaluarlos. Cómo es el manejo conservador versus radical, la reconstrucción, y tenemos nuevos elementos como sería la perfusión aislada de la extremidad o la infusión, que lo que trata es de preservar la extremidad, esto en el control locorregional, la preservación de la misma, pero no garantiza, por otro lado, lo que es la supervivencia a mayor tiempo. Tenemos tratamientos también adicionales con intento de neoadyuvancia, como sea la radioterapia o la quimioterapia y más recientemente la inmunoterapia. Hay ejemplos claros de lo que es la evolución concreta de la radicalidad, no necesariamente la respuesta, como son los estudios de Rosenberg ya desde los 80s. Él demostró que cirugía conservadora combinada con radioterapia adyuvante daba los mismos resultados que una cirugía amputatoria y de ahí es lo que tenemos actualmente en la adyuvancia. Pero miren los conceptos de adyuvancia para radioterapia, el margen adecuado, el grado histológico, la recurrencia, el tipo histológico. Si tenemos un margen positivo, eso es contraindicación de hacer radioterapia. Tenemos que hacer la ampliación. ¿Por qué? Ya lo comentamos, el margen quirúrgico es el factor pronóstico principal. Derivado de esto, la presentación de mi trabajo de ingreso a este respetable recinto es evaluar el límite quirúrgico como un factor pronóstico de supervivencia en este tipo de tumores. Hablábamos de que el control local está claro, pero no sabemos si tener un margen positivo nos da también una alteración en la supervivencia y es como tal el efecto que evaluamos en este tipo de pacientes. El estudio es retrospectivo, longitudinal, observacional y analítico. Son 128 pacientes que se evaluaron en un periodo de 5 años y ya tenemos un seguimiento de 10 años. Este es el análisis estadístico que se presentó y vean ustedes la tabla como tal. No es de sorprender que la mayoría de nuestros pacientes tienen más de 6 meses de evolución, desafortunadamente el 50% son extremidades, aquí es lo más frecuente en extremidades inferiores, el tipo histológico más frecuente fue el liposarcoma de igual forma y los tratamientos más frecuentes son cirugía y radioterapia, pocos de cirugía y radioterapia previos al tratamiento como tal. Ahora bien, esto es la esencia de cómo estamos con nuestros pares. Y vean ustedes, el periodo de enfermedad en meses, prácticamente son 70 meses, estamos adecuados. Recurrencia local, 27%, recurrencia a distancia, 14% y supervivencia de 84%. Esto garantiza que es un centro de calidad que puede tratar sarcomas al igual que cualquier centro de referencia en el mundo como tal. Pero vamos a lo que son ya los factores pronósticos específicos. Por ejemplo, supervivencia por grado, histología y etapa. Ya comentamos, el grado histológico, factor pronóstico principal número 1 de supervivencia. Aquí está, las curvas se abren. La etapificación es parte de todos los tumores en oncología. A mayor etapa, menor supervivencia. Hay factores también de riesgo que son complementarios de ambos, recurrencia local y metástasis. Y en este caso, la recurrencia local, ya lo habíamos visto en la literatura, el margen quirúrgico, lo que ustedes pueden ver estos pacientes, que cuando el margen es positivo, ¡pum!, se cae la supervivencia. Pero aquí hay un papel adicional que se puede publicar también, porque resulta que de 0.5 milímetros a 1 centímetro tenemos un margen que garantiza la misma seguridad que más de 1 centímetro, menos de 0.5 no, y esto es parte de la evolución y de la producción científica que debemos hacer. Ahora bien, para recurrencia a distancia, nuevamente histología, lo que es el tratamiento, lo que es la invasión linfovascular, el grado histológico y el límite quirúrgico, que era la esencia de este trabajo, pues no
no fue significativo. Entonces, la primera conclusión es que el tener un margen limítrofe positivo no es un factor que dependa para hacer que un paciente viva menos. Aquí está la respuesta al trabajo como tal. Pero no solamente nos quedamos en esto, sino que seguimos evaluando todos los demás factores pronósticos. Nuevamente, el liposarcoma es el más favorable, el de la vaina del nervio periférico el menos favorable, el sinovial y podríamos tener otros. Aquí está muy claro como tal. Y factores pronósticos para metástasis, pues nuevamente, ¿no? Y evaluamos lo que es el tipo histológico combinado y también lo que podría ser el grado histológico de la etapa. Y miren, esta tabla es también otro grupo esencial de resultados. Si hablamos de recurrencia local metastásico, etapa, metástasis sin problema. Si hablamos de control locorregional, el factor pronóstico de etapa, es lógico que influya a mayor etapa, menor control locorregional. Pero ¿qué pasa si yo tengo un factor pronóstico de grado histológico elevado? ¿Influye con un margen suficiente de la extremidad? Pues sí influyó. Aquí hay otro papel más para publicar, porque quiere decir que si yo tengo un grado histológico elevado, independientemente que yo tenga un margen adecuado, va a influir en la recurrencia locorregional y ese es un paciente que tengo que someter a una terapia complementaria y es una producción científica que estamos evaluando como tal. En conclusión, este trabajo lo que nos dice, el margen no influye en la supervivencia, pero el grado histológico sí influyó en el control locorregional, que no era el objetivo del trabajo. Este trabajo como tal ya fue publicado y tenemos 2 papeles pendientes que ya les expliqué cuáles eran los puntos a debatir y que surge de ahí, de este mismo como tal. ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos? Debemos conocer perfectamente la conducta biológica a través de los factores pronósticos. Eso es dominante. Número 2, el límite pronóstico. Número 1, control locorregional. Mínimo más de 1 centímetro. Resección tridimensional, compartimental o incluso amputatoria. Grado histológico, número 1 para supervivencia y para enfermedad metastásica. Es el dominante en toda la enfermedad. Hay otros factores como son el tipo histológico, tamaño, todos que se tienen que combinar y que dependiendo de ellos también podemos generar un grupo de riesgo o un subgrupo como tal. Y estos serían los 2 puntos más importantes con los cuales concluiría mi participación. Primero, este tipo de tumores tienen que ser tratados en centros de alto volumen. Si se manejan en centros que no están habituados, van a causar un caos y van a tener ahí una decadencia en lo que es la evolución de los pacientes. Y además, no solamente en centros de alto volumen, sino que sea un equipo multidisciplinario que se dedique exclusivamente a esto, combinado con los diversos actores. Y algo que considero todavía más relevante, la revisión constante de lo que son nuestros resultados. Primero, para medirnos si estamos con nuestros pares y nuevamente podemos ser generadores de conocimiento en base a ese gran acervo que tenemos de tantos pacientes que podemos tener para evaluar como tal. Muy agradecido de pertenecer a la Academia Nacional de Medicina y ser miembro de este respetable recinto y someto mi trabajo a su consideración y muchísimas gracias. Muy amables.